Bueno, retomamos, efectivamente. Bueno, ahí estamos. Me dicen que justamente está Lourdes al finalizar la reunión de la Comisión de Comercio. ¿Con quién, Lourdes, por favor? Bueno, Pato, en realidad acaba de finalizar lo que es esta Comisión de Comercio, el secretario Matías Tomolini, bueno, con un resumen de lo que fue también esta comisión, donde se ha pedido que si puede volver en algún momento para continuar con toda la explicación, ¿no? Bueno, justamente ese fue el pedido. Nosotros vinimos a contar lo que estamos haciendo en la Secretaría de Comercio dentro del programa económico y la hoja de ruta que marcó el ministro Massa ni bien asumió, y lo que hicimos fue responder los requerimientos de las diputadas y los diputados que forman parte de la comisión. Sí. Secretario, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Buenas tardes. Secretario, usted hizo referencia a esta consulta que le voy a hacer al comienzo, porque el tema del día, a partir de la agenda de ayer, es el precio controlado en algunos cortes de carne, particularmente 7. La pregunta es, bueno, si esto puede ser un paliativo, si esto puede servir, cuál es el alcance, la duración. Sobre este tema puntual, ¿cómo es la estrategia de la Secretaría, secretario? Bueno, el programa de carnes en términos de precios solamente, sí, porque tiene que ver también con área de producción que anunció el secretario Bailo. En términos de precios, en la góndola del supermercado, básicamente lo que busca es reducir un 30% del precio de la oferta, pero aumentando el volumen, porque tener precio y que no tengan la mercadería, sí, no le sirve a nadie. La idea justamente es el acuerdo con los exportadores de la República Argentina para disponibilizar 18.000 toneladas, 15.000 los exportadores y el resto los supermercados que tienen integrada la producción, como Coto y La Anónima, de manera justamente de poder desde este viernes que viene y hasta el 31 de marzo tener 7 precios fijos y luego en una pauta de aumento del 3,2%. Señor. Secretario, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. Se refirió en algunos momentos en el intercambio con los diputados a la necesidad de unificar el tipo de cambio. Le quería preguntar, en algún momento el ministro habló de unas conversaciones que hay habitualmente para llegar a esta situación. ¿Cómo lo ve? Bueno, los múltiples tipos de cambios son un problema para la economía argentina, lo manifestó el ministro en más de una oportunidad. El tema pasa por cómo se puede llegar a esto, que debe ser un punto de llegada, porque cuando se lo toma como un punto de partida se genera un daño enorme. Argentina ya vivió experiencias en donde guiados tal vez más por la teoría que por el efecto de las medidas, se tomaron medidas para llevar adelante estas unificaciones de un día para el otro y terminó expulsando un montón de gente hacia la pobreza. Por eso no desconocemos que esto es un punto de llegada, pero para eso necesitamos primero achicar la brecha fiscal, fortalecer las reservas y trabajar en las distintas herramientas que propone el ministro para la Argentina para atender el problema de la inflación. Secretario, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Consulta si, bueno, después de este diálogo que mantuvo con los legisladores de la Comisión de Comercio, una reunión informativa, ¿puede surgir algún proyecto? ¿Se está trabajando en algo que pueda pasar por el Congreso en lo que tiene que ver con el área? Nosotros estamos enfocados en estos momentos en la implementación con más de 600 empresas de los acuerdos que tenemos con 17 sectores de la economía nacional, y hoy el foco está puesto justamente en el monitoreo y la implementación de dichos acuerdos. No tenemos, no es resorte de la Secretaría en esta semana trabajar sobre proyectos que atiendan la pregunta que vos me formulaste. Secretario, una consulta, recién hablábamos con el diputado Fernández, hombre del Frente de Todos de Córdoba, que le hacíamos esta pregunta: ¿qué es lo que pasa con la producción de alimentos, donde uno ve que, por ejemplo, acá es un problema, señalaba Fernández que hay aumentos desmedidos en los costos de los alimentos? Nosotros preguntábamos qué es lo que acontece, no en Europa Occidental, sino acá en países vecinos, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, donde eso no acontece y eso no es un problema inflacionario. ¿Cuál sería la diferencia entre productores de alimentos en la Argentina y en otros países donde no hay tanta traslación a precios o no hay aumentos inflacionarios?
Permitime que ponga un signo de pregunta respecto del aumento de precios de alimentos, por ejemplo, en Brasil. La verdad que no tengo exactamente el mismo dato que vos. Por supuesto, las magnitudes son distintas en los países de la región respecto de la Argentina, en donde tenemos un problema respecto de la inflación, un problema que nos preocupa, pero que nos ocupa. Y para eso desplegamos las herramientas que hacen justamente a la búsqueda de orden fiscal, de acumulación de reservas y los programas de precio que atienden a la posibilidad de generar orden en los precios, previsibilidad y evitar abusos. Lo que no quiere decir que no siga siendo un problema, porque aparte los alimentos son un título que hacia adentro de ese título tiene una enorme dispersión en lo que tiene que ver con los sectores. No es lo mismo la carne que frutas y verduras, que galletitas, que farináceos. Es obviamente un capítulo entero del INDEC, probablemente el más complejo de todos, y sobre el que más nos abocamos y estamos trabajando, porque es justamente un desafío y allí dirigimos nuestros esfuerzos. Bueno, secretario, muchas gracias y hasta cualquier momento. ¿Tiene previsto, han acordado algo por una próxima visita o todavía no? Lo que tengo claro es que tengo una reunión que empezó hace 10 minutos. Por eso. Es lo que tengo previsto en este momento. Ahí estamos, la palabra del secretario Tombolini después de participar del encuentro de la Comisión de Comercio. Y ahí está trabajando Lourdes para registrar más testimonios. Bueno, esto es lo que está pasando, señor Cantando, ¿no? Sí, con la expectativa de la oposición de seguir haciendo preguntas o por lo menos que el secretario vuelva en algún momento. Tenía una reunión, pautó un horario de salida para las 14 horas, dejó algunas definiciones, en realidad de alguna manera justificó o explicó lo que es el programa de precios justos. La oposición tenía algunas dudas, planteó que hay una natural tensión entre la cantidad de demanda que hay de la gente por los precios que son más bajos y la posible oferta. Claro. También habló de un récord de las importaciones. Dijo, Argentina no está prohibido importar, aclaró, dijo, de hecho se está importando como nunca, pero dijo, yo no quiero habilitar importaciones que por ahí no son tan necesarias. No usó la palabra habilitar, pero sí dijo, importamos para la producción y no por ahí pelotitas de golf o patines, habló de ese ejemplo. Y después también lo que decíamos recién, empezó con un ida y vuelta con Ricardo López Murphy sobre la unificación de tipo de cambio, donde planteó que es una necesidad, pero como nos respondía recién, dice que tiene que ser un punto de llegada y no un punto de partida, porque si no esos programas mágicos siempre terminan generando pobreza. Sí, y el otro problema que se explayó bastante el secretario Tombolini es sobre una cuestión que tiene que ver con la estrategia del Ministerio de Economía, que está claro que en la Argentina no hay dólares. Entonces, cuidando lo que es la salida de dólares, había mucho reclamo de diputados opositores, la diputada Campagnoli, el diputado Juan Martín, que reclaman por empresas muy particulares. Martín de Santa Fe por empresas santafesinas, la diputada Campagnoli por una empresa que indican, si no pueden comprar insumos, corren riesgo los puestos de trabajo. Claro, porque es un tire de afloje muy complicado. El dólar, como está el dólar oficial, es un dólar muy accesible para importar y lo que decían es que muchas empresas no consiguen importaciones a ese dólar y por lo tanto te quedan sin insumos para poder producir. Lo que dijo el secretario Tombolini es, tráigame los casos y hacemos un canal de comunicación para ver qué les pasa. Estamos con el señor también Martín Bravo. ¿Cómo le va, Martín? ¿Qué dice? Buenas tardes, Pato, Dani, Mauricio. Lo vi muy atento escuchando lo que decía Tombolini, señor Bravo. ¿Qué le queda? Dígame. Estuve en la comisión, sí. Me llamó la atención que no había tantos diputados oficialistas. Duplicaban en número los opositores al oficialismo. La había convocado la oposición, ¿no? La reunión y al secretario. Y fue bastante tranquila, salvo algunos... al final, ¿no? Un poquito. Sí, reclamo. Un poquito. Algún cruce con Martín Tetaz, alguna ironía del diputado de Evolución. Pero no más que eso. Y sí, como decían ustedes, los diputados se quedaron con ganas de preguntar. Había más o menos unos 20 en lista de oradores o para consultar y habrán preguntado menos de la mitad. Sí, sí.
Sí, bueno, a ver, Digamos, es como que quedó, recién lo estábamos hablando cuando estaba terminando. Primero que convocaron a las 12, empezó un poco más tarde. 12:30 más o Realmente menos. Sí. había bastante expectativa Sí. por ahí. Me parece que el tema de que no había tantos referentes del Frente para la Victoria, del Frente de Todos, tiene que ver con, bueno, no lo quieren incomodar, ya conocen, ya apoyan la línea y realmente los que querían por ahí plantear eran los de la oposición. Justamente es una de las comisiones que preside la oposición, por eso, bueno, estaba todo ese acting, digamos, de la oposición. Pero ahí como que falló esa estrategia de parte del secretario. Sentarse, lo que le dijeron recién, sentarse y contestar y estar dispuesto. Como hablábamos en la previa, es una secretaría que abarca no solo el comercio interior, él lo fija mucho en tema inflación, pero también habla de importaciones de dólar, un montón de temas. Me parece que hay móvil. No, todavía no, tranquilo, no. Entonces había como una gran gama. Entonces sale recién Roxana Reyes queriendo preguntar por el dólar en la Patagonia. ¿Qué pasa? Una empresa en particular no puede contestar todo. Me parece que, había alguna consideración entendible de Germán Martínez que dice, mira, esto estaba pedido hace mucho tiempo, sabíamos que tenía este problema Tombolín, tenía una convocatoria para las 14, pero preferimos esto a la nada. Me parece que hay una opción intermedia que era efectivamente esto, que era mejor que nada, pero acá se podría haber fijado una fecha cercana en la próxima semana, en algún momento, para continuar respondiendo a toda la agenda que hay. Es un tema para la oposición muy convocante, hay una me parece, metodología, ¿no? Pato, porque Claro. Esto empezó 12:30. Prácticamente no habló Tombolín al principio, hizo una introducción muy cortita y se dedicó a responder preguntas durante 1 hora y media. El tema es que por cada bloque preguntan muchos diputados también. Exactamente. Se puede, inclusive preguntan diputados que no son parte de la comisión, eso siempre ocurre, está permitido, pero si van a preguntar 30, 40, 50 diputados, estamos hablando que es casi una interpelación. Sí. En realidad, él vino a una comisión. A veces se amplían estas reuniones y en este caso un funcionario que dijo, bueno, yo tengo un tiempo. Sí, y además me parece que hay dos cuestiones complicadas que son, la primera, bueno, está claro que dólares no hay. Nunca va a ser fácil conocer autorizaciones. Y lo otro, que el gobierno está en una coyuntura también compleja por el tema inflacionario, porque no es que el gobierno llega con una inflación que está en 2 o 3%, llega con este presente. Entonces, cualquier respuesta es un escenario resbaladizo, me parece, ¿no? Sí. Claro. Después el recurso de los funcionarios, eso está siempre, ¿no? En todos los casos, de elegir qué preguntas responder y cuál no. Más cuando se da esta metodología que no es ida y vuelta, sino que son varios los diputados que... Pregunta 3 Breckman, 3 López Murphy, tenés que esperar, efectivamente. Y diputados, funcionarios, de todos los espacios de este oficialismo, del anterior, del todo lo mismo. Va a elegir algunas preguntas. Se quejaban ahí los diputados opositores de que no respondía a algunas preguntas. Pero bueno, es lógico, y eso más allá del tiempo que esté, ¿no? Puede estar 10 horas, pero igual va a elegir las preguntas, ¿no? Y aparte se repiten muchas veces las preguntas. Sí. Hacen la misma cantidad, las mismas preguntas formuladas de otra manera. Totalmente. Se empiezan a levantar el tono. A ver, está bueno, como decíamos, esta semana, mañana está de Mendiguren, también está Ávila, la subsecretaria del área de minería, o sea... Como ocurrió con el presupuesto, la oposición destaca que vengan los funcionarios. O sea, eso está bueno, eso lo destacan y el mano a mano siempre está bueno. Por ahí hubo algún tema en eso, el organizativo. Por ahora, recién dijo el secretario de Comercio, no hay nada que tenga que ver estrictamente con el Congreso, porque por ahí a veces puede haber algún disparador, pero él lo que está diciendo es que está concentradísimo en lo de que es precios justos. Sí. Bueno, que además, cualquier expositor político de otra índole, lo que apunta en una circunstancia como esta es a decir, meto 3 o 4 mensajes positivos, esta es mi comunicación. Vengo con algo para decir. Claro, acá, a lo mejor funcionan los precios cuidados o precios justos y el mes que viene puede decir, mira cómo han mandado, ¿no? Yo creo que fue hábil en eso el secretario, porque habitualmente hacen una larga introducción y lo que termina quedando periodísticamente es el intercambio de preguntas y respuestas con la oposición. Esta vez omitió esa primera parte que en algunos casos... Tampoco era un informe de gestión. Claro. A veces, como por ahí estamos acostumbrados, no era un... Claro, él le dijo, ¿para qué voy a dar un informe de gestión si me van a preguntar una ida y vuelta? Y se sometió al interrogatorio de 1 hora y media. Sí, efectivamente. Bueno, esto es que yo lo que creo es que me parece que es bueno para el funcionamiento del Congreso que pasen estas cosas corriendo el eje de la cuestión del juicio político, ¿no? Que hablábamos hoy. Bueno, Pasan cosas, ¿no? No solamente porque si no estaba como
muy Lena estaba centralizada contenta. la cuestión. Lena estaba contenta. Gabriela Lena tuvo una convocatoria, digamos, desde que empezaron las sesiones extraordinarias. No hubo tantas reuniones de comisión, sacándolas de juicio político. Por afuera de eso no hubo tantas. Incluso hubo algunas que se convocaron para temas que ya tenían dictamen. Y estos son temas muy cercanos a la sociedad también. Hay otros que son como más abstractos, ¿no? Exacto. Sí, eso era uno de los reclamos de la oposición. Por ahí, bueno, ahora vamos a ver las lecturas que van a hacer al término, que terminan analizando. Pero por ahí sirve, o sea, como ejercicio me parece que se tienen que quedar contentos, yo diría. A ver, los que estuvieron atentos, muy atentos, ¿no? Me parece que también habría que mirar lo que pasaba con la dureza comprensible de Juntos por el Cambio, el caso de López Murphy. ¿Qué acontecía con otros representantes de bloques más chicos? Me parece que no hubo mucho cuestionamiento duro para con Tombolini, Miriam Breckman, sí, la izquierda, efectivamente. Pero estaba pensando en Provincias Unidas, en el interbloque. Pidió sobre la incidencia del aumento de tarifas en la inflación, le dijo Tombolini, yo no me encargo del aumento de tarifas, y después preguntó por sanciones, y ahí Tombolini hizo un hincapié en todas las sanciones que habían hecho en forma virtual, y cómo habían aumentado por internet y en forma presencial por precio ajustado. Habló de 10.000 más o menos por año desde que está. Y una inconsistencia entre las actas y las sanciones, efectivamente, que ahí, bueno, planteó Breckman que había un número que no cerraba porque había menos actas de las sanciones que alegaba el secretario. Pero sí, fueron contadas las situaciones. A lo mejor pensaban que iba a durar más y se dejaban lo más picante para más tarde. Sí, que me parece que también fue alguna sorpresa para varios, ¿no? No estaba tan claro. A mí me habían dicho al comienzo que sí, pero a mí la verdad que me hablaron de 2 horas. Lo dijo en el aire la diputada. Dijo, está previsto 2 horas. Bueno, 2 horas desde que arranca uno cuenta, ¿no? Claro, Me parece que la diputada había acordado 2 horas con Tombolini y los diputados querían 3, 4, querían toda la tarde. Y entre idas y vueltas comenzó efectivamente 12:20, 12:25. También tenías un poco más de Tombolini tiempo. contó las 2 horas a partir de las 12. Exactamente. Pero bueno, Massa enviando a funcionarios, a gente cercana, digamos, los echa al ruedo, ¿no? Que vayan y le pregunten. Sergio Massa, no nos olvidemos que también necesita de este Congreso. Sí, claro. Está necesitando mucho de este Congreso con un paquete de leyes que está recontratrabado. Recién hablaba justamente con el señor Cantando de aquello que tiene que ver con el blanqueo o con la transparencia de depósitos de argentinos en Estados Unidos. Estamos esperando el proyecto. No viene el proyecto. Estamos esperando el proyecto, que en realidad lo que tenemos es un acuerdo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y la entidad, o sea, la FIP estadounidense, para conocer qué argentinos tienen cuentas en el exterior y ver si las tienen declaradas en el país. Esto se va a conocer sobre fines de este año y se está esperando un proyecto de ley para permitirles a quienes tengan cuentas no declaradas, declararlas pagando una multa y no someterse a las sanciones penales del caso. Se estima que si eso prospera vamos a tener una gran cantidad de ingresos fiscales permanentes de una vez y a su vez permanentes, porque se va a aumentar la base imponible. Si no camina el blanqueo, lo único que van a venir es la información y van a meter multa. No, sanciones penales. Claro. O sea, en realidad tendrían que meter denuncias penales porque quien tiene una cuenta sin declarar está cometiendo un delito. Sí. Sí, que además digo, la verdad que acá, venga quien venga en el 2023, continúe esta gestión o cambie de nombre, la verdad que van a ser los tributarios de ese acuerdo en materia de recaudación. Ese problema va a seguir estando, pero claro. no escuchamos no hay un acuerdo político en torno a este tema. Por ahora se ve solamente el oficialismo. Trascendió un borrador, ¿no? Con las alícuotas en su momento, con los porcentajes. De las multas, depende, ¿no? claro, a los plazos, ¿no? Para el blanqueo, claro. Si blanquea antes de tal plazo, menos multa. 2,5, 5, 7,5 sobre el valor. Probablemente se tenga que actualizar porque eso estaba previsto para principios de año o fin de año pasado. No, pero es un porcentaje sobre lo que blanqueas. No, pero estaba la fecha de la primera etapa, 31 de marzo. Claro. Bueno, eso ya hay que correrlo. El plazo, claro, sí. Acá hay un temazo del señor Bravo que, a ver, Bravo, le quiero preguntar, ¿esto tiene alguna posibilidad de avanzar o es para el año 2036 donde estemos todos jubilados? Esto de que, bueno, cuando se distribuyó la cantidad de bancas por provincia, estábamos en el año 1980 y éramos 28 millones de argentinos. Ahora somos 46
yo los he visto en otro lado, pero ¿viste los números que da Bravo? Que exagera, como los periodistas, ¿viste? Que te ponen... No, está todo, hice las cuentas. Pero escúchame, provincia de Buenos Aires... La ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos pierde? Pero Esa es mi duda. perdóname, y cambia el... Sí, pero, la ciudad de Buenos Aires es el que más tiene. Cambia el país. Está sobre Un resultado eleccionario te cambia todo. Se está yendo todo el mundo. Sí, la provincia de Buenos Aires tendría un peso mucho mayor del que tiene actualmente. El problema es, para avanzar en ese cambio, es el costo político que justamente la clase política no quiere afrontar, por decir, bueno, se puede aumentar, ¿hasta qué punto? Se puede. ¿Qué costo tiene aumentar la cantidad de diputados en este momento de crisis? Pero no se puede reorganizar las bancas. Yo escuché una vez a la Cámara Electoral hablar que se puede reorganizar las bancas sin aumentarlas. O sea, vas reduciendo. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, en vez de tener 25, no sé, poner 18. Bueno, pero eso es más complicado en términos de discusión interna, ¿no? Porque ¿cómo haces para...? Es como la coparticipación. Si vos le sacás a uno para darle a otro... Pero en la elección que se voten menos diputados de las provincias que tienen menos habitantes. Está bien, pero los diputados y los referentes de ese distrito se van a oponer, porque van a tener menos cargos, menos bancas para repartir, ¿no? Ahí creo que se unen... Se les van los habitantes. Se unen todos los espacios de esas provincias. Sí, se les van porque lo que uno ve del CEN, estuve viendo tu trabajo, la verdad espectacular, es que se ha ido gente de la Ciudad de Buenos Aires a las zonas que tienen petróleo, turismo, agro, y esos lugares quieren más diputados, ¿no? Claro. Lo que se puede hacer, eso también lo dice la Constitución, se debería aumentar a las provincias que les corresponde más sin quitarle al resto. Estamos enseguida con el diputado Ramiro Fernández Patri de Formosa, Frente de Todos, pero Bravo, una sola pregunta, a ver si yo no estoy tan equivocado. No, yo quiero decir... Vos decís Buenos Aires, que tiene actualmente 109 diputados, ¿le faltarían 39 a la provincia de Buenos Aires? Actualmente tiene 70. Y irían a 109. Claro, con 39 más. Lo federal, o sea, si le damos cada vez más a la provincia de Buenos Aires, ahora el diputado de Formosa no va a decir... Para eso está la Cámara de Senadores. Claro. Para eso está el Senado, que es 3 por provincia. Claro. Sí, pero no. La Cámara de Diputados representa a la población. A ver, voy a empezar. De Buenos Aires. Escuchame una cosa, por eso un tercio de la Cámara nosotros porque tenemos una interna. ¿Cómo le va al diputado Fernández Patri? ¿Qué dice? Que pertenece a Formosa. No sé cómo está Formosa, debe estar pareja. Baja, ahí baja uno, tendrá que bajar uno. Lo revisamos, pero... Formosa pierde uno. Pierde uno. No le va a gustar al diputado. No, ¿cómo tiene alguna idea? ¿Han visto esto de que a partir de que somos, no todavía el doble, pero somos 46 millones, éramos 28, y que hay provincias subrepresentadas y otras sobrerepresentadas? ¿Cómo lo ven a eso? ¿Lo han analizado, lo han mirado o no? No en un trabajo muy profundo, sí puedo hacer alguna apreciación, consideración, análisis, a partir de lo que usted con muy buen criterio. Ella está en una mirada muy antiporteña, antiprovincia de Buenos Aires. Claro. No, provincia de Buenos Aires. A ver. No, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta primero es las grandes asimetrías que existen en nuestro país. Tenemos 3 Argentinas por lo menos, la rica del centro, de la Pampa, una intermedia en la Patagonia y un norte grande, pobre, realmente con muchas necesidades de mejorar los índices de desarrollo. Si nosotros no le damos representación a las provincias chicas, naturalmente los fondos van a las grandes provincias, a las grandes urbes, los que deciden los temas electorales y se profundizan esas asimetrías. Entonces yo creo que, como bien decían, la Cámara de Senadores de alguna manera equipara porque todas las provincias tenemos el mismo peso, tenemos 3 senadores. En cambio, bueno, la Cámara de Diputados, donde está representado el pueblo y es en función a la cantidad de habitantes. Pero yo creo que habría que tener una mirada especial sobre las que menos habitantes tiene, porque en cuanto menos representantes tengan, más excluidas van a quedar. Esa es la representante de los desposeídos. Perdón, una cosita más y los dejo. No. El conurbano bonaerense en gran parte se forma por las faltas de oportunidades en los interiores del país. Y con habitantes provenientes también de las provincias. Y la Patagonia, lo que pasó fue también por eso. Entonces, cuanto más oportunidades de desarrollo y más representación le demos al norte grande, menos problema va a tener el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, el Gran, bueno, no sé, en Resistencia también se da. Entonces, el problema no es solo de los formoseños del norte, es principalmente ustedes, menos problemas de inseguridad va a haber también en esta zona. No, porque le digo que... Un minutito, ya seguimos con Fernández Patri, está todo lo que tiene que ver con comercio, pero este es un tema apasionante, la verdad, donde es como discutir la coparticipación, es imposible ponerse de acuerdo. No la podemos resolver acá en un programa igual, tenete fe, Musetti. Bueno, a ver, vamos con Lourdes. Lourdes, ¿con quién estás?
están, compañeros? Muy Nuevamente estamos en una reunión muy importante, nos cambiamos de anexo, nos venimos al anexo C, a la sala 2. Diputado Daniel Goyán, uno de los que ha trabajado también para impulsar la creación de diferentes universidades nacionales, como la del Delta, como la del Paraná, como tantas otras también que están justamente promulgando todo lo que tiene que ver con desde el derecho a la educación superior, una actividad que también es impulsada por la presidenta de la Comisión de Educación, estamos hablando de la diputada Blanca Osuna. Diputado, bienvenido primero a Diputados Televisión y hablar también sobre esta actividad que invita a diferentes comunidades educativas a impulsar, ¿no?, la creación de tantas universidades para nuestro país. Sí, hoy están convocadas y han venido muchísimas instituciones que pretendemos existan en el país a partir de esta ley, ¿no es cierto? Nosotros escuchamos, y es casi un lugar común, hablar permanentemente de que lo más importante que tienen los pueblos es la posibilidad de educarse. Educación en cantidad y en calidad, porque es una de las herramientas que en la vida de las personas les permiten desarrollarse, progresar y tener construir un futuro, ¿no? Y bueno, desgraciadamente ustedes saben que en las dos últimas sesiones se ingresó en el temario. Había un acuerdo previo con distintos sectores, porque esta es una ley que está consensuada con muchos sectores, incluso de la oposición, que forman parte, no solo consensuados, que han formado parte, han escrito el texto de la ley, han formado parte activa en el trabajo de comisiones. Y por razones, digo yo, subalternas de la política, no se logró conformar el quórum. Y bueno, y ahí tuvimos esas sesiones que lamentablemente no poder desarrollar esta temática. Así que hoy esta nueva reunión, tratando de sensibilizar, tratando de que se vuelva a poner este tema en agenda este año y que tengamos las universidades. Diputado, una consulta para entender la técnica parlamentaria. El proyecto de creación de las 8 nuevas universidades ya tiene dictamen. Hoy no haría falta otro dictamen. Es, como dice usted, un encuentro de concientización. Y le preguntaría, bueno, ¿qué pasa con el interbloque federal y qué pasa con Evolución, que en su momento eran los que iban a participar de la sesión y colaborar con el quórum? ¿Eso ha sufrido alguna modificación? ¿Para bien o para mal, o cómo está? Lo que tengo entendido hasta ahora es que no entraría, no habría acuerdo para tratarlo con los distintos bloques, es decir, no alcanzaría hasta como estamos hoy, es lo que yo tengo entendido, para conseguir el quórum, para poder sesionar y aprobar las leyes que crea estas universidades. Pero bueno, siempre hay lugar para las conversaciones, las negociaciones, y esperemos que podamos tener una sesión y tratarlo. Hasta el día de hoy, le repito, estaríamos sin el número suficiente. Aparentemente hay una posición de evolución radical, sí, de presentarse y tratar. De hecho, ellos forman parte activa de estos proyectos. No sé todavía cómo está con el resto de los bloques, pero sepamos también que en lo que es el universo Juntos por el Cambio, hay muchos sectores que están en Juntos por el Cambio que no están de acuerdo a que se creen nuevas universidades, ni en el conurbano ni en otros lugares del país, porque bueno, recordemos cuando fueron gobiernos que tanto el presidente como en mi caso en la provincia de Buenos Aires, la que era la gobernadora, estaban muy en contra de crear más universidades. Calculo que eso también a la hora de conseguir consensos tiene sus consecuencias. Diputado Goyán, muchísimas gracias. Vemos lo que va pasando y nos comunicamos en cualquier momento. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable, diputado. Bueno, gracias. Lourdes. Bueno, nos vamos a quedar acá Lourdes, a la expectativa del comienzo de esta actividad, que recién estábamos repasando algunos de los que iban a estar invitados también, que obviamente es muy importante. Ya había a recapitular bien quiénes son los nombres, pero de diferentes universidades, justamente para impulsar la creación de nuevas, pensando siempre en la educación superior. Así que para la próxima salida ya vamos a tener seguramente más testimonios. Bueno, Lourdes, muchísimas gracias, cuando quieras. Y nosotros seguimos acá con Fernández Patri,
íbamos a hablar de la Comisión de Comercio, pero estamos en el lío de la cantidad de diputados. No, estamos fascinados acá. Que está bueno ese tema, está bueno. Sí, porque no, le quería preguntar. A ver, decía, ahí está, sí, le quería preguntar porque y después de cantando leer... y jorobado, ¿viste? Cuando Sí, preguntan. sí, Sí, aparte claro. vamos a quedar con ganas de la placa de que preparó Martín, era sí. un debate. Sí. Bueno, justamente, a veces siento que hablan un poco de fotos viejas, ¿no? Cuando se habla de la población de las provincias que emigró al Gran Buenos Aires por falta de empleo, porque eso ocurrió mucho durante el siglo XX, pero lo que uno ve en el censo y también ve en la cotidianeidad, que hoy está haciendo el proceso inverso. De hecho, la ciudad de Buenos Aires está cayendo estrepitosamente en la cantidad de población y según estos datos del censo que trae Martín, perdería, por ejemplo, 6 diputados si se hiciera la composición como debería hacerse y sí ganarían, por ejemplo, Salta, ganaría Misiones, ganaría No creo que el PRO Mendoza, te lo vote fácil, ganaría, entonces, ¿no? No creo que el PRO te lo vote Exacto, fácil. me parece que se está dando el proceso inverso. Yo no sé cómo se vive en Mendoza de que la gente del AMBA se está yendo, sí. en Formosa, Sí. perdón, la gente del AMBA se está yendo mucho al norte, que está turismo, hay energía. Y en ese caso a veces me parece que estamos un poquito fuera de época con los análisis. No sé qué Está piensa bueno. usted. No, interesante el análisis. Lo que yo creo que hay que diferenciar entre Cava y provincia de Buenos Aires. Es decir, Cava es lo que se está despoblando, pero el conurbano bonaerense sigue siendo muy atractivo, digamos, para muchos argentinos. Pero es cierto, en mi provincia puntualmente se dio otro fenómeno más importante. ¿Aumentó la población en Formosa? Sí, aumentó, pero lo más importante es que fueron parejos los índices de crecimiento poblacional en la parte rural que en la parte urbana. Cosa que no hubo traslado de lo rural claro, a que en el lo mundo urbano. sabemos Claro, que no sucede. el 80-20, es decir, históricamente el 80% más estaba en el vas a las campo y 20 en las ciudades, Y ahora no. y después se vino el 80% a las ciudades y 20 del campo. ¿Y por qué pasa eso ahí? Bueno, principalmente el gobierno del doctor Gildo Infran, que es el gobernador, cuando arrancó su gestión en el año 95, creó un programa PAIPA, que es el pequeño productor agropecuario, que tradicionalmente le damos la semilla y el gasoil para que se arregle a la producción. Pero sabemos que con eso no alcanza para que se quede el hombre en el campo y su familia, que los hijos necesitan escuelas, que necesita tener un centro de salud, que necesita tener asociatividad para poder vender, porque solo no hace escala. Bueno, entonces fue un programa integral que le dio todos esos beneficios y que se crearon viviendas, por ejemplo, modalidad PAIPA, para que se le haga una vivienda en la rural, se hicieron caminos, se hizo energía eléctrica y hoy la tasa de crecimiento se ha igualado. Eso es muy importante, porque no es lo mismo decir que la gente se está yendo a Salta, pero a Salta capital, que está creando, Claro, que está su gran Salta. la parte Bueno, rural. como gran que es- resistencia, Claro. los conurbanos provinciales. ¿sí? Claro, si no creamos esas macrocefalias en las capitales y despoblamos el interior, que es donde necesitamos que la gente vaya y trabaje la tierra, trabaje el interior, y para eso los jóvenes tienen que tener oportunidades de empleo. Lo que están tratando ahí de universidades es muy importante, porque si un joven tiene en su pueblo una universidad, lo más probable es que proyecte su vida quedándose allí. Nosotros tenemos otro problema, por ejemplo, con los médicos. Vos querés llevar médicos al interior del país. Te van 10 años. De porque tienen de todas las provincias. de todas las provincias es lo ir al mismo. interior. Al principio, cuando sos joven, te vas porque tenés una diferencia de Económica. sueldo, te pagan el doble. Pero cuando tus hijos empiezan a crecer, necesitan otras posibilidades de desarrollo, se vuelven. Y nos quedamos sin especialistas. Pero hay otro problema con el médico, porque el médico joven no se va tanto, me explicaban, porque vos te especializás en, no sé, pediatría o en traumatología. Y cuando vos te vas a alguna provincia, vas a ganar más, vas a tener mejor nivel de vida, pero dejás de aprender, porque vos aprendés en un gran hospital donde tenés 1000 casos de traumatología Pasás a ser distinta. vos el referente. Exactamente. Con Entonces, todo lo que si vos te traes, vas a ¿no? los 27, 28 años y te perdés 10 años de aprendizaje, porque sos vos el referente, cuando tenés que estar en un hospital escuela aprendiendo todavía. Es otro problema serio, me dicen. Sí, en parte sí. Sí. También es cierto que tiene oportunidad de, como dice De ella, aprender eso, claro. es el Sí. referente y Sí. te toca un montón de casos, Sí. como eran los médicos generalistas de antes. Claro. Y hoy la tecnología te permite actualizarte sin necesidad de estar trasladándote permanentemente y poder subsanar eso. Pero quería decir, Dice. en Formosa se creó la Universidad Provincial de Laguna Blanca con la carrera de medicina y de enfermería, que está próxima a empezar, justamente para que el mismo chico del interior Claro. pueda ir a ser médico y desarrollarse en su pueblo. Claro. Y ese es más difícil que se vaya después Sí, claro. de la provincia, porque tiene otro anclaje. Bueno, entonces, las universidades públicas y gratuitas, tenemos que aclarar que es lo que estamos trabajando acá, son muy necesarias para lograr un equilibrio de esta Argentina que realmente tiene muchas asimetrías Sí, y tenemos muchas. que darle herramientas para
que todos estos problemas que tiene el Gran Buenos Aires de hacinamiento, de inseguridad, del tráfico, todo eso se podría evitar si realmente hacemos políticas que den infraestructura y oportunidades al interior del país. ¿Y cómo están, diputado, las condiciones económicas para el desarrollo económico privado en esas provincias? Muchas veces lo que trasciende es que principalmente es empleo público, ¿no? Para quedarse, para desarrollarse, para los jóvenes. ¿Cómo es la situación en Formosa? Mi provincia hace solo 20 años no tenía energía en extra alta tensión. Es decir, para usted, o sea, no sé de dónde son, pero para un porteño... Eso no, casi todo porteño. Hablar de 500 kilovoltios, 132 de kilovoltios, no entienden porque nacen con eso. Nosotros no teníamos energía en 500 kilovoltios, que es lo que hace que haya más capacidad de transporte, más capacidad para una empresa. Por decirte, hoy en mi provincia todavía usamos la garrafa, es decir, no es que nos llega por un tubo el gas para poder conectarnos. Le pasa a Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones. Teníamos 700 kilómetros de asfalto y hoy tenemos 2.500 kilómetros de asfalto de rutas. Estamos peleando por un acueducto para llevar agua desde el río Paraguay hasta el límite con Salta para poder poner 200.000 hectáreas en producción. El más chico ya se acaba de anunciar entre el gobernador Infran y el ministro Massa. Estamos peleando por el otro. Entonces, hubo 20 años de generación de infraestructura. Incluso nosotros tuvimos que pelear con la reparación histórica. ¿Por qué? Porque provincias como Formosa históricamente estuvieron conceptuadas como era una provincia que se podía perder con el Paraguay, claro, fruto de la guerra de la Triple Alianza, claro, donde quedaban todavía algunas reminiscencias de que ese territorio lo podíamos perder los argentinos. Claro. Entonces, la política fue no invertir en un territorio que podíamos perderlo. Bueno, realmente en eso hay que destacar que al tercer día de asumir la presidencia, Néstor Kirchner fue a Formosa y firmó un acto de reparación histórica donde le dio fondos adicionales a los del presupuesto de coparticipación para poder hacer todas estas obras. Ni siquiera le daban, porque en los años de Alfonsín había 4 provincias a las cuales las asistían porque eran provincias con muchos problemas, pero no estaba Formosa. No estaba La Rioja, Catamarca, San Luis y alguna más, creo que San Juan, y no estaba Formosa, efectivamente. Entonces, cuando nos juzgan que vivimos del Estado o que no generamos industrias, es muy difícil y más alejado de los grandes centros de consumo, porque una vez que generemos los productos, después tenemos que trasladarlo a los grandes centros de consumo, con lo caro de la logística, del combustible. Sin trenes. Sin trenes, exactamente. Litio. Litio ahora apareció en Formosa. Bueno, tiene todo. ¿Viste? Es grande. Apareció el litio, bueno, y está el Estado justamente interviniendo, generando una empresa para la exploración y explotación del litio. Así que muchas veces se habla con mucho desconocimiento, y yo no estoy juzgando, pero está instalado que vivimos del empleo público, que en realidad es el 30% del empleo registrado en la provincia. Pero hay una explicación. Pero hay una explicación, que es difícil que una industria se instale si no tiene gas natural, que se instale si no tiene el puerto funcionando, no tienen el ferrocarril. Entonces todo tenés que transportar por las 2 vías más caras, el avión o el camión. Y sabemos que lo más barato es el tren y el barco. Y además, digo, a nivel de riqueza natural, digo, ¿hay alguna que vos digas, mirá, tengo esto? Bueno, Formosa mejoró muchísimo lo que es la ganadería. Ganadería, claro. Todo lo que fue la... Bueno, Burjaile es ganadero en Formosa. Claro. Sí, es ganadero en Formosa y presidente de la Comisión de Agricultura, que tendría que estar llamándonos para tratar la ley de agrobioindustria, que es una de las leyes que están en el... Empezamos con la interna formoseña. Pero bueno, es una provincia que mejoró muchísimo su oferta ganadera. Hoy tenemos 2 millones de cabezas de ganado sobre 600.000 formoseños que somos. Es decir, casi estamos llegando a 4 cabezas de ganado por habitante. Pero no solo eso, diversificamos la producción ganadera. Tradicionalmente éramos producción extensiva de ganado vacuno, hoy hacemos ganado de búfalo, hacemos ganado menor de cerdos. Perdóname, y el búfalo, digo, yo no encuentro milanesa de búfalo acá. A veces la comés sin darte cuenta. Claro. Sí, puede ser, claro, no. Pero se exporta. No, lo que tiene el búfalo es que tiene la verdad que yo menos grasa, tiene menos ¿cómo es el queso de búfalo? La mozzarella. La mozzarella, sí, claro. muy requerido. Bueno, pero también es para un animal que va en ambientes mucho más agrestes, más inhóspitos. Claro. No, pero pensé que a lo mejor se exportaba a algún lugar específico. Diputado, por yo le quería consultar sobre la reunión que hubo recién, porque se habla si encontrás en los precios justos, en las grandes cadenas de supermercados.
¿Qué le pregunta? ¿Cuáles son las demandas que tienen ustedes hacia ese sector con respecto a la inflación? ¿Qué es lo que pasa en Formosa sobre eso? Porque nosotros hablamos, si me queda más lejos el chino, en qué supermercado, si Coto, si lo otro. Digamos, ¿cómo lo ven ustedes desde allá? Bueno, un poquito lo que yo comentaba recién en la comisión. Al final, sí. Yo doy clase en la Universidad de Formosa y doy la materia comercialización. Y lo que hablamos con nuestros alumnos siempre es la gran inequidad que hay en la cadena comercialización. Los dos extremos, los dos eslabones. El pequeño productor, al que se le paga poco por su producción, claro, y el que más riesgo tiene porque le cae una sequía, le cae una helada y pierde toda su producción. Y todos nosotros cuando vamos al supermercado en el otro extremo, que pagamos caros los productos. Es decir, en la intermediación es donde están los que tienen menos riesgos y tienen más ganancias. Y Ahora, sabemos... yo era chico y ya hablaban de los problemas de la intermediación. Claro. No se solucionó nunca eso. Y que además es una intermediación compleja, es una cadena larga. Larga y concentrada, porque Sí, claro, también es cierto que son 25 complejos de empresarios que son los que definen los precios. En mi provincia, el almacén de barrio, el supermercado de allá, no es el que define los precios ya le vienen dados. Ya le viene y lo va subiendo de acuerdo a la remarcación que le viene del proveedor. Exacto. Claro. Entonces, si no hay un Estado que intervenga y que genere la feria franca, donde trae de la naturaleza a la mesa, como decimos, esta feria donde al productor primero le vamos y le traemos en camiones la producción a la feria para que mejoren sus precios. Si no hay un Estado que garantice precios justos, diputado, porque hay precios injustos. ¿No puede intervenir también los estados provinciales y locales? Porque a veces se demanda mucho al Estado nacional y los precios también se generan en las pequeñas comunidades regionales. ¿No puede intervenir, por ejemplo, que haya mercados regionales que de alguna manera concentren producción y generen precios más accesibles? A eso iba, por ejemplo. Le pregunto, porque leche de búfala puede ser que uno compruebe y mozzarella que uno compra en Formosa con el producto local. No. Pero leche, ¿hay leche formoseña o se tiene que importar de la cuenca lechera? También se hace y también existe lo que dice, Mauricio. Sí. Lo que dice Mauricio y es así. Nosotros tenemos en mi provincia un programa que se llama Soberanía Alimentaria, donde el Estado provincial asiste a los paiperos, que decía, los pequeños productores agropecuarios, que hoy tienen una canasta de 70 productos y esos productores van a trabajar con el programa Alimentar para que muchas familias formoseñas puedan tener con su tarjeta productos hechos por estos pequeños productores. O sea, hay un Estado que interviene, soluciona un problema alimentario a familias y soluciona un problema de producción a los pequeños productores. Como te decía, por ejemplo, hay un camión provincial que es el que va y recorre todas las colonias y trae a los grandes centros de consumo. Claro. Pero en cuanto a la formación de precios, quiero que les quede claro que nosotros prácticamente ahí tenemos poca intervención. Son 25 complejos en la Argentina que están bien concentrados con nombre y apellido, que son los que forman los precios y a nosotros nos vienen dados. Los precios de los productos terminados, ¿no? Claro, sí. ¿Ahí de qué hablamos? ¿Del tomate, del arroz, de la leche? ¿De qué hablamos? Todo lo que vos abrís la heladera y todo lo que encontrás, es decir, nosotros en general nos vienen de afuera. Y bueno, y ahí es donde pagamos un gran costo de logística también, de transporte. Sí, claro. No es lo mismo venir acá el tomate que viene a lo mejor o el durazno que viene de Mendoza que llevarlo a Formosa, me imagino, ¿no? Exactamente. Probablemente lo que vaya a Formosa muchas veces llegue desde Buenos Aires, pero provenga de provincias que están cerca de Formosa. Eso es lo que iba a preguntar. Digo, eso, ¿no? Chaco, Corrientes, si no hay algo de eso, ¿no? Claro. También pasa mucho de eso. Y bueno, por eso también es necesaria la intervención del Estado en generar los mercados concentradores. Ahí nosotros estamos trabajando con un mercado frutihortícola en la ciudad de Formosa que también contribuye mucho a que puedan lograr precios mucho más accesibles. Pero bueno, es complicada la cadena de comercialización y sobre todo es complicado generar productos competitivos en condiciones desfavorables frente a otros complejos industriales en la Argentina. Entonces, estamos trabajando muchísimo en generar las condiciones para que nuestros productos puedan ser más competitivos y para que, así como el que tuvo la soja en la pampa húmeda y decidió sacar su ganado y llevarlo al norte, porque acá le convenía hacer soja a una hectárea a $15.000 frente a una hectárea a $1.500 en Formosa, y llevó la ganadería y eso mejoró muchísimo todo la genética nuestra,
tradicionalmente era la carne de cebú que se conocía y hoy realmente tenemos genética. El cebú y el búfalo, estamos en clase de zoología. Sí. Cebú y búfalo son distintos. Sí, son El cebú Y no hay es el más que habitó cebú. en Brasil también. Exacto. Claro, y no hay más cebú, pero ahora ¿qué pasa? hay cebú Es una todavía. carne mucho más dura, Más porque dura, el horrible. animal, Un animal enorme. el animal está acostumbrado a ambiente más agreste y camina mucho para llegar a su alimento. Entonces eso lo hace fibroso y la fibra sabemos que hace que sea una carne Cantando más nos dura. da cebú cuando vamos a los asados. Baicarse. Le quería preguntar, diputado, usted estuvo la semana pasada en la Comisión de Comercio cuando se debatió sobre la legislación laboral. Creo que fue el único oficialista que habló, dijo algo. ¿Qué opinión tiene respecto a esa comisión? Había muchas federaciones de empresarios, chicos ¿Qué del comisión, interior, Mauro? Que no- la Comisión de Comercio de la semana sí, pasada. Los sí. productores Había muchas entrerrianos. federaciones de empresarios, chicos del interior del país que decían que no pueden sostener la legislación laboral actual. ¿Qué opina? Bueno, en primer lugar, capaz que tengo un doble, porque ¿No estuviste? justo la semana No, pasada yo no pensé pude. que En estaba- había estado. de esta semana, integro la comisión, Ah. pero la semana pasada no pude venir, tuve un reemplazo. Pero, a ver, yo no estoy de acuerdo en que la flexibilización laboral sea el problema. Al contrario, cuanto mayor derechos le hemos dado a los trabajadores en la Argentina, hemos mejorado todo este problema que tenemos en las economías regionales, porque el trabajador en definitiva es el que termina después en la góndola siendo un consumidor. Entonces cuando... ¿Tampoco en el mundo pyme? ¿Eh? ¿Tampoco en el mundo pyme? No, tampoco en el mundo pyme, en ningún mundo. Yo creo que cuanto más derechos se le pueda dar al trabajador, mejor va a ser para las condiciones generales del país. Indemnización, digamos, ¿usted cree que la indemnización como está para una pyme es soportable? Este era el debate que había. Depende de qué lado te pares. Si te parás del lado de la empresa, siempre te va a parecer que es difícil. Ahora, si yo te digo que te pares del lado de que a vos te toque estar del lado de que te despidan, probablemente... A usted le toca pararse en un lugar arriba de los dos. Claro, digamos. Por eso exactamente. digo, Sí. ¿cómo solucionar esa situación? Bueno, por eso, por nuestra visión ideológica, nosotros en la mirada de arriba siempre vamos a tratar de proteger al eslabón más débil de la cadena y tradicionalmente somos defensores de los Sí. trabajadores. Entonces, Ahora, no, yo como trabajador también prefiero leyes laborales que me protejan. Ahora, hay un tema que me parece que no se les da respuesta, que es que el empresario pyme, globalmente, puede pasar en las grandes, pero en los pymes pasa mucho, que te dice, mira, en negro. Ese es el tema, dicen, no, vos pretenderás leyes laborales, pero yo si querés el trabajo te lo doy en negro. Y contra eso no se puede. Ese es el tema. No es que el trabajador pyme, como no hay cambios, te toma igual. Te toma en negro, ¿no? sí. Y bueno, y claro, ese es lo que no pasa. Sí, bueno, por eso Claro. son políticas integrales. Yo creo que no es solo pensar en el empleo, sino en las condiciones macroeconómicas, en la generación de oportunidades, en facilitar créditos de acceso a las empresas, en mejorar mercados, en, bueno, todo un Sí, no, yo creo que debería a la par también discutir una reforma impositiva y no empezar únicamente con la reforma laboral. Exacto. Pero me parece que ha cambiado tanto el mundo laboral que, qué sé yo, con el home banking, trabajo como el del bancario, que vos ves que cierran los bancos, o porque la verdad que todo es desde tu casa, en nuestra profesión lo mismo. Por eso me parece que alguna reforma o algún cambio es como una condición de los tiempos, me parece a veces. Bueno, ¿no? yo no soy obtuso en eso, seguramente hay que adaptarse a los tiempos, pero siempre resguardando los derechos de los Sí. trabajadores y protegiéndolos. Diputado, volviendo al tema de la inflación, que en un rato va a salir el índice de enero, que va a ser alto nuevamente, ¿cree que al frente de todos, con estos índices de inflación, le puede ir bien electoralmente? Que es una de las discusiones que hay, ¿no?, en el oficialismo en este momento. Sí, sin duda que es una pregunta central. Y también es cierto que la economía es un sistema. Y la inflación es un fenómeno multicausal. No es como nos dijeron hace 4 años de que dependía solo de la emisión de dinero, que si vos dejabas de emitir había menos dinero y iba a haber menos inflación. Está demostrado que se restringió la emisión y la inflación sigue aumentando. ¿Por qué? Porque la inflación depende de la cantidad de dinero que tienen los consumidores, pero también de la cantidad de productos que hay en la canasta. Porque si hay pocos productos y todos tenemos dinero, lo más probable es que vamos a la góndola y vamos a hacer subir el precio. Ahora, si los productos aumentan y todos tenemos la misma cantidad de dinero, seguramente los precios van a tender a bajar. Y por el otro lado, la variable externa, es decir, en cuanto mayor capacidad de dólares vos tenés de restricción en la Argentina, hace de que el que quiere venir a comprar dólares, como ve que hay cantidad, no va a aumentar el precio. Y la Argentina aumenta dólares, aumenta precios. Entonces son todas esas variables que en conjunto hay que ir interviniendo y que es lo que está haciendo este gobierno.
y que en paralelo tenemos muchos índices positivos. Aumenta las exportaciones, aumenta el índice de capacidad industrial, disminuye el índice de desempleo. Y la inflación, bueno, estamos logrando en gran parte de los productos índices que van acompañando un descenso. No es lo esperable, no es lo que todos deseamos, y sin duda que si eso no sigue mejorando, va a ser una condición, digamos, más difícil para el Frente de Todos, para las elecciones. Pero también es cierto que del otro lado no vemos una vocación de gobierno, no vemos un plan integral y vemos muchas divisiones, muchas fisuras, con lo cual yo creo que el Frente de Todos tiene muchas posibilidades de lograr nuevamente el gobierno nacional. Bueno, ahí estamos. ¿En Formosa hay riesgo o hay menos riesgo en Formosa? En Formosa, bueno, gobierna el doctor Gilden Frank, que está muy consolidado. Va por otra elección, ¿no? Los Sí. 37 No es desdoblado, municipios. ¿no? Ese no desdobló. Todavía no está Todavía nada no hay anunciado. novedades. Hace 4 años hubo adelanto, pero este año no Mirá, hay. sería una mosca blanca, porque el resto están desdoblando casi todos. Casi ¿no? todos, pero no anunció nada. El diputado Fernández Patri, hombre de la provincia de Formosa, Frente de Todos. Diputado, muchísimas gracias hasta a cualquier ustedes. momento. Un gusto. Nos tenemos que despedir. ¿Algún anuncio de último momento de mis compañeros? No. Tenemos mañana comisión, otra vez a las Exactamente. 12 y a las 3 de la tarde, Comisión de Minería y de Industria. ¿El juicio político hay prevista esta El semana? jueves, sí, También. el jueves a las 11. Perfecto, bueno. A los tres, muchísimas gracias. Diputado, otra vez nuestro reconocimiento. Terminamos acá, nada más. Muchas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Hasta la próxima.